Dios les bendiga en esta mañana. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que me da de poder compartir de su palabra. Te invito en esta mañana a los que se vayan conectando que compartan esta página. Amén. Para que esta palabra pueda llegar a los corazones, ¿verdad? De sus familiares, de sus conocidos, de sus amigos. Gloria a Dios. El tema es que nada desvíe tu bendición. Yo les invito a que compartan esta página. Amén. Vamos a dar unos segunditos para que se vayan conectando. Gloria a Dios. Y para comenzar, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Bendito Señor y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú, Señor, cada día vienes y hablas a nuestra vida, Dios, a nuestro corazón a través de tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a cada una de esas personas que se van conectando, que tú bendigas sus vidas, sus corazones, a todos aquellos que están detrás de esta cámara, bendícelos y que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura ahí en Génesis capítulo 37. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Dice: en el nombre de Jesús. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo creo que aquí, ¿verdad? Jacob se dio cuenta, ¿verdad? En realidad que su hijo José tenía un propósito, ¿verdad? Que Dios lo había elegido con un propósito. Y yo en esta mañana por eso le puse este tema: que nada desvíe tu bendición, ¿verdad? Por lo que vamos a ver que José pasó con su familia, ¿verdad? Con sus hermanos, diversas cosas que él estuvo pasando, que tal vez era a lo mejor una causa de que él pudiera desviarse, ¿verdad? Pero yo creo que José tenía bien determinada su identidad, ¿verdad? La identidad que Dios le había dado. Por eso en esta mañana yo te digo, ¿verdad?, que no permitas que nada desvíe el propósito que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Y yo puse el significado de José. Dice que significa añadidura de Dios. Dios le añadió a Raquel, Dios le dio a Raquel a José, y él fue el canal de bendición, y Dios le añadió más hijos a Raquel. José desde el principio fue una bendición para su mamá, ya que Raquel era estéril, y él fue el primogénito de Raquel, y fue de gran bendición para ella, ¿verdad? Desde el principio Dios había escogido, ¿verdad?, la vida de José. Dice en el verso 3, nos habla de la túnica que Jacob le hizo a su hijo José. La túnica representaba la primogenitura, y aunque Rubén era su primogénito de Jacob, el Espíritu Santo le declaró a Jacob que éste le pertenecía a José. Aunque él no era el primogénito, el Espíritu Santo se lo reveló, ¿verdad?, que la primogenitura le correspondía a José.
Dice: quien ocupaba esta posición de la primogenitura sería el sumo sacerdote de la familia, como lo fue José después de la muerte de su padre Jacob. Él llegó a tomar, ¿verdad?, el puesto que le correspondía a Jacob. Y en el verso 2 dice: y José estaba con sus hermanos Dan y Neftalí, hijos de Bila, Gad y Aser, hijos de Silpa, las mujeres de su padre. En el verso 3 nos habla de que Israel, quien es Jacob, amaba a José más que a todos sus hermanos. Y tal fue la principal causa de que sus hermanos lo aborrecían. Al ver, yo creo que ellos, que su padre lo amaba más, ellos llegaron a aborrecerlo, ¿verdad? Quizás a odiarlo, a despreciarlo, porque su papá lo amaba mucho a José. Y en el verso 18 nos habla de la conspiración que sus hermanos planeaban de matarlo, pero al final decidieron venderlo. Yo voy a leer en el versículo 30, gloria a Dios. Dice aquí en el 18, versículo 18, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y le dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Ellos estaban conspirando en contra de su hermano, ¿verdad? Y querían matarle. Tal era el aborrecimiento que ellos tenían para José, que ellos querían matarlo. Pero Rubén dijo que lo libró de las manos de sus hermanos, de sus demás hermanos, y dijo: no lo matemos. Y Rubén les dijo: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Dice que ellos ya decidieron venderlo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y a meditar, ¿verdad?, cuál sería la reacción que José tenía, ¿verdad? Cuál pensamiento sería el que José tenía en ese momento, que aún siendo su propia familia, ¿verdad?, lo vendieron. Y yo creo que, ¿verdad?, que a lo mejor quizás José pensaba muchas cosas, ¿verdad?, pero él nunca permitió que esos pensamientos llegaran a su corazón, ¿verdad?, y hicieran nido en él. Por eso la palabra nos dice, ¿verdad?, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado aún de los pensamientos que llegan a nuestra mente, y nosotros debemos en ese momento de desecharlos, ¿verdad? De reprender esos pensamientos que quizás el enemigo pueda meternos. Y aún yo creo que José en ese momento, él tuvo que hacer esto, ¿verdad? De quizás el enemigo en ese momento empezó a acechar su vida, ¿verdad?, a meterle cosas de su familia, pero él tenía bien determinada la identidad que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces yo creo que él desechó ese pensamiento, ¿verdad?, y él siguió adelante, siguió firme. Y más adelante vemos la bendición, ¿verdad?, que José recibió. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 39, nos habla del versículo 1, nos habla que José fue llevado a Egipto por los ismaelitas, y Potifar, oficial de Faraón, al capitán de la guardia, lo compró a José. Vamos a leer en el capítulo 39 del 2 al 7, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José,
Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí volvemos a ver, ¿verdad?, cómo el enemigo empezó a usar sus artimañas, ¿verdad?, para envolver la vida de aquel joven. Pero este joven, ¿verdad?, era un joven de Dios, un joven escogido. Y él siempre mantuvo esa integridad, ¿verdad?, y esa lealtad para su amo. Y dice aquí, vemos, ¿verdad?, en este capítulo 39, cómo la mujer, ¿verdad?, lo acechaba a él para hacerlo caer. Pero José, ¿verdad?, él amaba a Dios dentro de su corazón y sabía que había un propósito en su vida. Y dice que él, ¿verdad?, huyó de esa mujer, huyó, y ella, ¿verdad?, echó mentira, ¿verdad?, a su esposo y a sus sirvientes, y les hizo entender, ¿verdad?, que era él el que la buscaba a ella. Entonces le mandaron prender, ¿verdad?, lo llevaron a la cárcel. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo nuevamente él volvió. Dice que él fue encarcelado. Pero aún ahí en la cárcel Dios estaba con él y Dios empezó a usar su vida. Gloria a Dios. Del versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia estando en la cárcel. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí, todo lo que él hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel podemos volver a ver, ¿verdad?, cómo la misericordia de Dios se extendió hacia su vida, porque ese propósito estaba en él, ¿verdad? Y no importaba lo que le estuviera pasando, Dios lo estaba librando, ¿verdad?, para cumplir su propósito en él. Dice: aún en la cárcel Jehová seguía cumpliendo su propósito en la vida de José y usaba su vida interpretando sueños. Así fue la manera que Dios usó para que José fuera libre de la cárcel cuando Faraón lo mandó sacar para que le interpretara sueños que Faraón había tenido. Después José fue gobernador de Egipto y fue muy bendecido y prosperado por Dios. Y cuántas veces, ¿verdad?, nos ha pasado así como José, que el enemigo usa sus artimañas para desviarte, ¿verdad?, del propósito que Dios tiene contigo. Pero yo en esta mañana te invito, ¿verdad?, que no desistas, a que sigas avanzando, a que sigas luchando, ¿verdad?, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Así como José, ¿verdad?, tenía bien determinada su identidad, así yo te invito, ¿verdad?, que tú tengas determinada la identidad que Dios te ha dado, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos únicos delante de la presencia de Dios. Y dice su palabra, ¿verdad?, en la palabra de Dios nos muestra que hay maestros, hay profetas, hay evangelistas, ¿verdad? Hay diferentes dones que Dios derrama sobre sus hijos. Y no importa, ¿verdad?, que venga tal vez algo a desviarte, querer desviarte. Yo te invito a que tú sigas luchando, ¿verdad?, por ese propósito por el cual Dios te ha llamado. Vamos a leer Romanos 11:29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es que no se quitan, al menos que tú impidas, ¿verdad?, que ese llamamiento se cumpla en tu vida. Pero un llamamiento, cuando Dios lo tiene y tú sigues avanzando y tú sigues buscando a Dios y sigues orando a Él, yo creo que ese llamamiento que Dios tiene, ¿verdad?, Él lo usa y Él te va a bendecir. Y en Isaías 49:1 dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Yo creo que desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad?, el Señor nos ha elegido. Y yo te invito en esta mañana, ¿verdad?, a que si tú has pasado, a lo mejor quizás hayan llegado cosas a tu vida que te han desviado, ¿verdad? Yo te invito a que tú clames a Dios, ¿verdad?, y que te llegues a Él y le pidas misericordia. Y el propósito que Dios tiene para tu vida, Él es fiel para cumplirlo, ¿verdad? Solamente tienes que esforzarte y seguir adelante.
En esta mañana le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición de haberme permitido compartir esta palabra, ¿verdad? Y te invito para que tú sigas adelante y nunca olvides, ¿verdad?, la identidad que Dios te ha dado. Dios te ha dado una identidad única y necesitas seguir adelante, ¿verdad?, para que ese propósito por el cual Dios te ha llamado llegue a ser cumplido en tu vida. Dios te bendiga en esta mañana y déjanos tu petición. Vamos a seguir orando por cada una de las necesidades. Dios los bendiga.